Hola, en el vídeo de hoy vamos a continuar con el ejercicio 4 del examen de matemáticas de junio 2019 de las pruebas de grado superior de Valencia. En este ejercicio nos dicen los ingresos y los costes en millones de una empresa vienen dados por la función de y, nos dan una ecuación de segundo grado, y la función de c, nos dan una función de segundo grado también. Es decir, los ingresos son y los costes son c, donde X son miles de unidades producidas y vendidas. Es decir, que por cada X igual a 1 significa que lo tenemos que multiplicar por 1000 unidades. Nos dicen en el apartado A, la función beneficio que da el beneficio ingresos menos costes y las unidades que hay que producir y vender para que el beneficio sea lo más grande posible. Nos dicen dos cosas, es decir, que primero tenemos que calcular la función B, que ya nos están diciendo lo que es el beneficio, es decir, la función de ingresos menos la función de costes. Y luego tenemos que calcular las unidades que hay que producir, es decir, las X son las miles de unidades producidas, ¿vale? Muy importante es que esto nos quede muy claro qué es cada una de las incógnitas. La Y son los ingresos, la C son los costes y la X son los miles de unidades producidos. Por tanto, vamos a empezar a calcular B. Como nos dicen en el mismo enunciado, no lo tenemos ni que pensar. Nos dicen ingresos menos costes. Pues entonces, la función de beneficio será igual a la función de ingresos menos la función de costes. Esto es toda la función de segundo grado de la y toda la función de la c. Es decir, 20x al cuadrado más 7x más 30 menos toda la función del coste. Cuidado, la vamos a poner entre paréntesis porque este menos nos va a cambiar el signo de toda la función. Entonces, vamos pasito a pasito. 21x al cuadrado menos 2x más 44. Vale, ahora, como tenemos este menos delante, recordamos que un menos delante de un paréntesis nos va a cambiar el signo de todos los monomios que hay dentro. Por tanto, la función de beneficio será igual a 20x al cuadrado más 7x más 30 menos 21x al cuadrado más 2x menos 44. Y esto, pues ahora juntamos las x al cuadrado con las x al cuadrado, las x con las x y los números con los números. Esto nos queda que la función beneficio es igual a menos x al cuadrado más 9x menos 14. Esta es la función de beneficio que nos pedía el enunciado. Esta primera parte. Y ahora nos dicen cuáles son las unidades que hay que producir para que el beneficio sea lo más grande posible. ¿A qué se refieren cuando nos dicen lo más grande posible? Recordamos que en una ecuación de segundo grado, cuando nos piden el máximo o el mínimo, el punto máximo o mínimo siempre se encuentra en el vértice, es decir, en este punto o en este punto. Recordamos que las ecuaciones de segundo grado son parábolas, ¿vale? Así que su máximo o su mínimo siempre se encontrará aquí, en estos vértices. Y esta es la fórmula del vértice de la ecuación de segundo grado, es decir, menos b partido 2a. Recordamos lo que era a, b y c. La a es el número que acompaña a la x al cuadrado, la b es el número que acompaña a la x y la c es el número suelto, independiente. Por tanto, si nosotros queremos calcular el máximo, tendremos que calcular el vértice. Menos b, es decir, el 9 cambiado de signo, menos 9, partido 2 por a, es decir, menos 1, es el número que acompaña a la x al cuadrado. Y esto nos da 4,5. Cuidado, 4,5 ¿qué? 4,5x, pero lo tenemos que multiplicar por 1000, se tiene que medir en miles de unidades. Por tanto, esto equivale a unas 4500 unidades.
Este es el resultado del apartado A. Ahora vamos al apartado B. En el B nos dicen cuáles son las unidades que hay que producir y vender para que la empresa ni gane ni pierda dinero. ¿Vale? No queremos ganar y no queremos perder. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Eso significa que de toda la función del beneficio no vamos a obtener nada, es decir, ni vamos a ganar ni vamos a perder. Por tanto, toda nuestra función de beneficio va a ser nulo, va a ser 0. Así que lo que tenemos que hacer en este caso es coger la ecuación del beneficio y igualarla a 0. Nos queda una ecuación de segundo grado, que tenemos aquí la formulita para que os acordéis. Recordar que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido todo 2 por a. Si esto lo resolvemos así, nos queda que x es igual a menos b, recordamos los valores de a, b y c, más menos raíz cuadrada, b al cuadrado, menos 4 por a, cuidado con los signos, los tenemos que añadir, por c. Y todo esto partido 2 por menos 1. Si lo ponemos en la calculadora, estos valores nos van a dar dos valores, obviamente, porque una x, si tenemos una función de x al cuadrado, vamos a obtener dos valores de x. Esto nos da x igual a 2 y x igual a 7. Pero nos ocurre lo mismo que anteriormente, ¿vale? No es un valor de x, sino que lo tenemos que multiplicar por 1000 unidades. Es decir, que la solución es que para ni ganar ni perder, la empresa lo que tiene que producir son o 2000 unidades o 7000 unidades. Este sería el resultado del apartado B. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.